pasar los primeros 4 grupos. Y iniciará el grupo 1. No sé si ya están listos ahí los del grupo 1. El grupo 1, ¿se encuentran listos los del grupo 1? Pregunto. Un compañero le escribió al grupo 1 que está conectado del trabajo, pero no le funciona el micrófono nada más, porque son bien poquitos los que están conectados ahorita, licenciado. Ajá. Son las 5:01. Y a ellos les toca exponer a primera hora. No sé, entendería que hay una persona que han dejado encargada para exponer. Del grupo 1 está hablando, licenciado. Sí, grupo 1. Yo soy la persona que va a pasar a exponer. Usted es la persona que va a pasar a exponer. Correcto. ¿Y ya tiene lista la presentación? La compañera Eugenia me iba a ayudar a presentar, pero si no, debe un momentito. No, ahí ¿Sí? está, ya se conectó la compañera. Vaya. Hola, buenas tardes. Sí, ahorita la que estoy compartiendo. Vaya, perfecto. Entonces, solo díganme quiénes están presentes del grupo. Díganme su nombre completo. Francisco Elías Rivera Parada. Usted va a exponer. Correcto. Vaya, la otra persona, ¿cómo se llama el otro estudiante? La otra estudiante. Eugenia de Los Ángeles Rosales Hernández. Vaya, solo ustedes dos están. Yo soy Marvin Quintanilla, licenciado. Vaya, Marvin Quintanilla. ¿Quién más está? Ayúdenme si alguien escribe, si hace mensajes para, díganme ustedes el nombre, porque vengo manejando. Martínez Salazar Jonathan Joel está escribiendo en el grupo también, licenciado. Yo del grupo 1. Vaya, ¿quién más? Solamente ellos están. Por el momento entonces, sí, licenciado. Vaya, entonces, son en este momento las 5:03. Ya están listos para comenzar la exposición. Serían 20 minutos. Puede exponer una sola persona o pueden exponer dos, pero tienen 20 minutos para exponer. Ok, perfecto. Vaya, perfecto. Entonces son las 5:03. Le vamos a poner 5:04. Inicie la exposición. Tiene 20 minutos. Ok, muy buenas tardes, compañeros y licenciados. Nosotros somos el grupo 1. A nosotros nos ha tocado lo que es el tema de los formularios para la descripción y recopilación, perdón, y descripción de todos los formularios utilizados en IVA. Vale. No sé si puedo pasar en la siguiente. Ok, gracias. Como resumen, este resumen es prácticamente lo que se ha tratado todo el trabajo, que se han establecido formularios mediante el Ministerio de Hacienda para que se pueda presentar todos los hechos generadores de lo que es el IVA. Hay diferentes apartados del IVA, tanto como IVA retenido, percibido, IVA ¿cómo se llama? Por importación de vehículos, y el IVA común, que es en las compras y en las ventas diarias, ¿verdad? De todas las empresas. Siguiente, compañera, gracias. El documento en sí que nosotros hemos hecho, nos hemos basado en implementar lo que son las bases legales de lo que es retención y percepción de anticipo a cuenta, los formularios, la base legal del IVA por compra y venta de bienes por medio de tarjeta de crédito y débito, dichos formularios y cómo estos se van llenando para hacer la declaración pertinente, ¿verdad? En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la base legal de la retención, percepción o anticipo a cuenta de IVA. En resumen, el artículo 47 nos habla de que los responsables de retener y percibir el 1% que lo generan en la mayoría son grandes contribuyentes, son
El hecho generador es cuando un gran contribuyente le vende o le compra a uno de menor contribuyente en las compras mayores a $100. Siguiente diapositiva, por favor. Vale. El artículo 48 nos habla de que una vez efectuada la percepción o retención, el agente a quien se le retuvo o se le percibió es la encargada de presentar ante el fisco dicho acontecimiento mediante lo que es las declaraciones, ¿verdad? El artículo 71 nos dice que cuando existe un pago respecto al contribuyente al cual se le ha efectuado las retenciones o percepciones que contemplan este código, o sea, deben de basarse o deben de tener el respaldo de acuerdo al código tributario que está basada la ley, ¿verdad? En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la base legal en la cual está lo que es la aplicación a la transferencia de bienes inmuebles en operaciones con tarjeta de crédito y débito. El artículo 162, inciso A, nos dice de que los contribuyentes que realicen transferencias de bienes o prestaciones de servicio y se efectúe el pago por medio de una tarjeta de crédito, están obligados a presentar en concepto de anticipo a cuenta dicha transacción. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Todas estas transacciones antes mencionadas son puestas en el formulario F907, que es el que se presenta dentro de los 10 días después de haberse generado el mes, por ejemplo enero, los 10 días hábiles que nos da del presente mes de febrero, dando un ejemplo, para poder declarar dichas transacciones tales como son compra y venta de bienes, percepción o retención, y se hace lo que es, digamos, como un resultado, ¿verdad? De todo lo que nosotros hemos comprado, eso lleva un monto del IVA que es el 13%, las cosas que nosotros hemos vendido, 13%, si tenemos retenciones o percepciones, se hace el descuento pertinente, si tenemos un remanente que llevamos de IVA de meses pasados donde han sido más compras que ventas, también se lo podemos descontar para que al final de los 10 días hábiles nosotros podamos hacer el pago de esta declaración del IVA. Esto varía, ¿verdad? De acuerdo al movimiento de la empresa y el giro. Hay algunas que se perciben, otras que no. De acuerdo al fisco, ellos tienen como una base en la cual ellos determinan quiénes son grandes contribuyentes y quiénes no son grandes contribuyentes, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el F987. El F987 es un informe de proveedores de clientes y acreedores y deudores, en el cual este formulario es prácticamente para recalcar todas las transacciones que se han hecho mensualmente en el F907 sean esas mismas. Si ustedes se fijan, en el anterior yo mencioné que era una declaración. Se declara y se paga, ¿verdad? O se queda de remanente. Este caso, el F987 es solo un informe, el cual nosotros tenemos que presentar cada 6 meses. Bueno, tenemos que presentar 6 meses. Después de esos 6 meses nos dan un periodo de un mes de gracia, por decirlo así, tenemos que presentar de enero a junio la información de todos los proveedores, deudores, todas las compras, todas las ventas mayores a 200, todas las ventas menores a 200, para que vayan coincidiendo con lo que es la información que nosotros presentamos mensual en el IVA, en el formulario de IVA F07, ¿verdad? Esto le ayuda al fisco para que nosotros, si somos éticos, hablando laboralmente, podamos presentar con exactitud lo que se tiene que dar de IVA. Porque muchas veces se da lo que es que la evasión fiscal, entonces este informe
le sirve al fisco para corroborar que las transacciones que se hacen mensualmente son esas y se basen de acuerdo a la información que pide en este formulario, tales como es número de NIF del contribuyente, número de razón social, número de factura y el monto que se facturó. Luego tenemos el F990, el cual es el informe de importadores, distribuidores, fabricantes de vehículos y sus representantes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les estaba diciendo, el F987 es el que nos sirve, digamos, como para sustentar la información antes mencionada, ¿verdad? Aquí nos dice que es una obligación para todos aquellos sujetos pasivos que tengan ingresos iguales o superiores a 2.753 salarios mínimos mensuales. Ahorita el salario mínimo mensual vigente al 2021 para el sector de comercio y servicio es de $365 para efectos tributarios. La siguiente diapositiva, por favor. Compañera. Ok. Y tenemos acá el formulario F990 del informe de importadores, distribuidores, fabricantes de vehículos y sus representantes. Este digamos que es el borrador que se ha puesto, ya que ahora generalmente la mayoría de informes y declaraciones se hacen por medio de la plataforma del Ministerio de Hacienda. Es un poquito para facilitar lo que son la aplicación de las declaraciones sin necesidad de estar con el sistema de que antes se estaba implementando y que era un poquito tedioso utilizarlo. La base legal que sustenta este formulario dice que los importadores y distribuidores, fabricantes de vehículos y sus representantes están obligados a representar semestralmente a la Dirección General de Impuestos Internos dentro de los primeros 15 días hábiles de los meses de enero y julio de cada año, ya sea información de medios magnéticos o electrónicos. Estos se declaran vehículos nuevos importados, listado de vehículos según las características, indicado por separado el precio de fábrica, etc. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí como pueden ver, este era el formulario que se entregaba antes, ¿verdad? Que este se generaba en el sistema del F990, donde se detallaba del vehículo que se traía, el nombre del fabricante, la persona que lo traía, cuánto había costado, más los aranceles y el total general que se iba a declarar por la transacción hecha. En conclusión, como grupo hemos llegado a que en El Salvador esta ley es aplicada a varios tipos de transacciones, entre las cuales se tiene transferencia, importación, internación, exportación y el consumo de los bienes inmuebles corporales, entre otros. En esta investigación se destacaron los diferentes tipos de formularios que son utilizados en materia tributaria para la presentación de los detalles requeridos por el Ministerio de Hacienda. En relación a este impuesto, la información que es requerida en estos formularios es de gran importancia, debido a que en un mal manejo de esta puede repercutir en una sanción para quien está presentando esta información. Eso sería todo, compañeros. Gracias por su amable atención. Tiene apagado el micrófono, licenciado. Bueno, gracias. Son las 5:14, man. Entonces, bueno, aquí terminaría la exposición entonces, ¿verdad? De los formularios del impuesto IVA. Sí. Bueno, entonces veamos habían personas que estaban pendientes, ¿verdad? Sí, licenciado, ahí escribieron en el chat López García, Catherine Abigail y Sosa González, Joana Magdalena, que no estaban en el momento, pero se conectaron y colocaron. Sí, licenciado.
Presente, disculpa, compañero. Bueno, entonces se finalizó, inició a las 5:17:04, ¿verdad? A las 17:04 comenzó. Alisa. A las 17:15. No, 17:14. Vaya. Bueno, entonces, gracias. Vamos a continuar con el grupo 2. Vamos a buscar el grupo 2. El grupo 2. Solo quiero ver aquí, permítanme. Abrir, permítanme. Permítanme. Bueno, en este momento no. Memoria encargada. Vaya, el grupo 2 está López Martínez María Elena. Presente, licenciado. Está Mendoza Reyes Yesenia Abigail. ¿Está presente? No. Bueno, está. El licenciado, la compañera me escribió para decirme que tenía un inconveniente y que no se iba a poder conectar. Ah, bueno, le vamos a poner. Luego Muñoz Pérez Melvin Armando. Vaya, usted está presente. Luego Roger Valeria Leticia. Presente. Vaya, Ruiz Méndez Luis Fernando. Presente, Lic. Luego Sánchez Ansora Yasmín Soraya. Presente, licenciado. Y Isaac Alejandro Sánchez Medrano. Esta hora él va en el transporte público, eso fue lo que me comentó Lick. Va, entonces cuando se conecte, ahí le vamos a poner P dependiente. Vaya, entonces, Me avisa si se ve la presentación. vaya, vamos a ver acá. No la veo. Ah, sí, ahí está. Sí se ve. Vaya, perfecto. Entonces, ¿quién va a exponer? Yo expondré, licenciado. ¿Cómo se llama usted? Luis Ruiz. Luis Ruiz. Luis Ruiz va a exponer. Vaya, Ok. son las 5:18. Tiene 20 minutos para exponer. Ok, muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y nos ha tocado explicarles acerca del tema de la recopilación y descripción de todos los formularios utilizados en renta. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, tenemos lo que es una breve introducción, la cual nos dice que todos los formularios del informe de la renta son obligaciones tributarias con el vínculo jurídico en el cual el Estado denominado como sujeto activo exige a un sujeto pasivo en el cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie. Dichas obligaciones se dividen en formales relativas a la presentación de las declaraciones e informes y obligaciones sustantivas que implican el pago de tributos. Esto nos dice, ¿verdad?, que el informe o los formularios en los cuales nosotros les vamos a explicar posteriormente son un tipo de informes en los cuales las empresas deben de presentar ya sea anualmente o mensualmente, ya sea debido a lo que la empresa haya recaudado, ¿verdad? Siguiente, por favor, compañero.
Bueno, los objetivos de estos mismos son que debemos de conocer los distintos tipos de formularios de rentas obtenidas en relación a las funciones especiales que éstas ameritan. Otro es que influyen a orientar sus actividades obteniendo de ella el mejor aprovechamiento de los recursos en beneficio de la renta nacional y de las condiciones de vida de los diferentes grupos sociales. Como específicos tenemos que identificar los formularios utilizados para estas declaraciones de impuestos en El Salvador, y la otra es que promueven el estudio de los impuestos de rentas obtenidas en El Salvador mediante el uso de aplicaciones de formulario por cada impuesto en específico. También nos dice que uno de los objetivos es perseguir los tributos y proporcionar ingresos o rentas al Estado que éste puedan financiar su gasto público. De esta manera, la vinculación al tributo a finalidades recaudatorias exclusivamente en verdad un requisito, la validez constitucional del tributo. Sin embargo, doctrinamente y la realidad así lo confirman, que el tributo rebasa o tiene más finalidades recaudatorias, las cuales nos podrán mejorar la condición de vida de la población con respecto a la salud, educación, vivienda, seguridad pública, justicia social, etc. La finalidad sería procurar una mejor distribución de renta nacional. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente empezamos con lo que es el informe anual de retenciones. Llámese así el ISR en abreviaturas o informe sobre la renta. El informe anual de retenciones es el que debes presentar al Ministerio de Hacienda de El Salvador si eres una empresa natural que ha retenido impuestos sobre la renta por pagos, servicios o pagos empleados durante el año inmediato anterior. Esto nos cabe decir que este informe se presenta, ¿verdad? Como su nombre lo dice, cada año al Ministerio de Hacienda. A fin de cabo de procesar todas las retenciones que se han hecho durante los 12 meses que esta empresa pudo haber retenido a sus empleados, ¿verdad? Esto para la cual ellos puedan hacer la posterior declaración para obtener ya sea el beneficio o a fin de acaso el pago, si es un excedente sobre el cual ellos deben de pagar para obtener su beneficio de renta del año posterior. Y según el artículo 123 del Código Tributario nos dice que las personas naturales o jurídicas, sucesorias o fideicomiso que efectúen retenciones del impuesto sobre la renta tienen la obligación de remitir dentro del mes de enero un informe por medios anuales, magnéticos o electrónicos, de las cuales las personas naturales o jurídicas o entidades a las que se hayan realizado tales retenciones del año inmediato anterior, bajo las especificaciones técnicas que la Administración Tributaria proporcione para tal efecto. En este nos habla que el dicho informe nos deberá contener lo siguiente, que tiene que ser el nombre o denominación social, razón social, número de identificación tributaria, monto sujeto a retención e impuesto retenido. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, aquí tenemos lo que es el modelo de informe de impuestos sobre la renta. En este podemos ver que todas las casillas que se deben de llenar, ¿verdad? Por las cuales en su principal encabezado son los datos generales de la empresa a la que uno está haciendo la retención y posteriormente abajo debemos colocar a cada uno de los empleados con su respectivo nombre completo y su NIT, los distintos tipos de retenciones que se le han efectuado, ya sea si son 1, 2 o más empleados, se debe de llenar este tipo de formulario por el cual este es el que se presenta al Ministerio de Hacienda. Siguiente, por favor, compañero. Tenemos lo que es el pago cuenta. En el pago cuenta, conforme al artículo 151 del Código Tributario, nos dice que en este es el que se encarga de la recaudación del impuesto sobre la renta por medio del anticipo a cuenta. Este consiste en enteros obligatorios hechos por personas naturales o titulares de la empresa mercantiles contribuyentes del impuesto sobre la renta.
ya sea en sucesiones, fideicomisos, transportistas, personas jurídicas de derecho privado y público, uniones de personas, sociedades de hecho e irregulares domiciliadas, para efectos tributarios, con excepción a las que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas, aunque para el ejercicio próximo anterior no hayan computado el impuesto en su liquidación de impuestos sobre la renta. Los enteros se determinan por periodos mensuales en una cuantía del 1.75% de los ingresos brutos, obtenidos por la rama económica, y deberán verificarse a más tardar dentro de los 10 días hábiles que siga el cierre del periodo mensual correspondiente, mediante formularios que proporcionará la Administración Tributaria. También nos hace la pregunta que nos dice qué son los pagos a cuentas. Pues los pagos a cuentas son aquellos que tu pago es a la cuenta del IRPF, que son cantidades que los autónomos ingresan en Hacienda cada 3 meses. Estos se calculan sobre el ingreso a beneficio menos los gastos, ingresos menos gastos, obtenidos durante el trimestre. Los pagos a cuenta ingresados son adelantados del impuesto anual, pero son un porcentaje fijo de la ganancia, que es el 20%. Siguiente, por favor, compañero. Acá tenemos el modelo de lo que es la declaración del pago a cuenta, ¿verdad? Acá, como podemos observar, tiene los distintivos por los cuales las entidades deberán llenar, ¿verdad? Tiene cada uno de sus apartados y en sí nos dice también en el mismo informe qué tipo de impuesto, qué tipo de declaración o qué tipo de formulario debemos de, qué tipo de casilla debemos de colocar el dicho monto, ya sea la respectiva retención que se esté haciendo. Siguiente, por favor, compañero. Tenemos la declaración del impuesto sobre la renta y contribución especial. También debemos de saber quiénes deben presentar la declaración del impuesto sobre la renta. En este tipo de impuesto nos dice, según el artículo 91 del Código Tributario, que están obligados a presentar las declaraciones tributarias dentro del plazo estipulado para tal efecto, los sujetos pasivos de los impuestos bajo potestad de la Administración Tributaria, sea calidad de contribuyente de responsables, aun cuando en ella no se dé lugar al pago del impuesto, de acuerdo a lo previsto en las leyes correspondientes, salvo en los casos expresamente señalados por las leyes tributarias respectivas. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que estén obligados a llevar contabilidad deberán presentar dentro del plazo que la ley prevé para la presentación de la declaración del referido impuesto el balance general del cierre del ejercicio o periodo imposición respectivo en el estado de resultados, así como las conciliaciones fiscales o justificación de los rubros conseguidos en la declaración y en el balance general. Siguiente, por favor. Y acá tenemos lo que es el modelo de la declaración. En este tipo de modelo tal cual podemos observar que es un poco similar a lo que son los impuestos que se deben de estar llenando mensualmente, o en en específico, que es una declaración de impuestos sobre la renta y contribución especial. Para ello podemos observar los distintos campos que en nos piden, ya según sea la declaración o según sea el tributo que se haya efectuado o retenido, ¿verdad? Lo podemos observar y lo podemos contabilizar en lo podemos observar que se puede llenar mediante las distintas casillas según sea el impuesto seleccionado, ¿verdad? Siguiente, por favor. Tenemos también el formato de la solicitud o constancia de retención del impuesto sobre la renta a sujetos no domiciliados. Eso nos dice que atender a solicitudes presentadas por los ciudadanos o empresas respecto a las constancias de retención del impuesto sobre la renta efectuadas a sujetos no domiciliados. ¿Qué nos dice el Código Tributario? El Código Tributario nos dice que las retenciones a sujetos de impuestos no domiciliados, ya sea personas naturales o jurídicas, sucesiones o fideicomisos, uniones de personas o sociedades de hecho no domiciliadas en el país que paguen o acrediten un sujeto
o entidad no domiciliado en la República las sumas provenientes de cualquier clase de renta obtenida en el país, aunque se tratare, perdón, de anticipos de tales pagos que están obligados a retenerle en concepto de impuesto sobre la renta como pago definitivo es el 20% de dicha suma. Esto nos dice que según el artículo 158A de este código, los requisitos son que en este escrito contenga la identidad del sujeto no domiciliado a quien se le efectuare la retención presentada, el motivo de la retención y el monto sujeto a la retención y, asimismo, su monto retenido. La relación de la fecha y el número del declarante del pago cuenta presentarla ante la administración tributaria que refleje la retención efectuada. Número y fecha del comprobante entero de la retención efectuada. Siguiente, por favor. Acá tenemos lo que es un modelo o un ejemplo de lo que podemos observar, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo anterior, lo que podemos observar como una renta obtenida del 20% pudiese ser el ejemplo de algún alquiler de alguna vivienda para uso siempre y cuando de hecho generador de renta para la empresa y que no se dedica al rubro de alquileres, pueden efectuarle lo que es la retención del 20%. Esta se deberá efectuar siempre en las declaraciones de renta en las que se efectúa en el pago. También podemos destacar que sobre esta, al ser un sujeto no domiciliado, será la retención del 20%. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la conclusión que en la legislación salvadoreña que existe una diversidad de circunstancias por las cuales se origina la obligación de retener o percibir tributos relacionados con impuestos sobre la renta e IVA por parte de los sujetos obligados a actuar como agentes de retención o percepción, a lo cual se calcula la obligación de retener aportes de seguridad social previsional que en muchos casos no cumplen los sujetos a ellos porque la administración no tiene pleno conocimiento de ello. En esto podemos observar que, digamos, en mucha diversidad que las empresas puedan tener en su desarrollo, pueda que en algunos casos tengan que absorber lo que es el impacto de algún mal registro o porque, digamos, la empresa tenga desconocimiento sobre el tema y no puedan registrar debidamente cada tipo de transacción en los diferentes formularios del impuesto sobre la renta. También decimos que las retenciones, anticipo del impuesto y percepciones efectuadas por los sujetos pasivos de los impuestos antes referidos, que de acuerdo al Código Tributario son obligados a actuar como agentes de retención o percepción, deben ser declaradas a la Administración Tributaria a través de los formularios correspondientes y enterados en los plazos establecidos. Además, deben realizarse los correspondientes registros en el momento de efectuarse las operaciones que se originan, lo cual en muchos casos no lo realizan incumpliendo así lo dispuesto en las leyes tributarias. Aquí hemos recalcado que para el uso correcto de los formularios, estos se deberán cumplir según los plazos establecidos que nos atribuye la ley, ¿verdad? Eso para siempre y cuando tener un mejor control y tener una mejor percepción de la movilidad y también el llenado de estos formularios, ¿verdad? Esto para fin de caso de tener un mejor control por el cual la administración pueda ver la fluctuación de las retenciones que se le hayan retenido, valga la redundancia, a sus terceros, ¿verdad? Tenemos que las retenciones y las percepciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios son porcentajes de impuestos que son descontados por compras y ventas realizadas a grandes contribuyentes respectivamente por parte de los sujetos que obtengan una categoría distinta a la cual ésta se convierte en un saldo a favor de las personas sujetas de retención y percepción que pueden ser descontados en la declaración del diferido impuesto en el periodo que fueron realizadas dichas retenciones y percepciones, habiendo determinado el estudio de que en algunos casos no lo realizan por diversas circunstancias.
En esto cabe destacar que lo que efectúa las retenciones y percepciones son cuando un gran contribuyente hace una compraventa a lo que es un mediano o pequeño contribuyente. Esto ocurre debido a las retenciones establecidas por la ley y que éstas se pueden obtener en lo que es el impuesto sobre la renta. Tenemos las recomendaciones. En las recomendaciones nosotros podemos adoptar el hábito de la lectura en las leyes, así como lo de los documentos, como en el presente trabajo, a fin de conocer la diversidad de retenciones y percepciones de los tributos. A fin y a cabo, para desarrollar un conocimiento amplio de la forma en que se deben ser aplicadas. Recordar que toda falta conlleva una sanción, por lo cual es una importancia que ese cumplimiento con los plazos establecidos en las leyes para enterar las retenciones y percepciones efectuadas, además de llevar una forma ordenada, sin atraso en los registros contables para así prevenir incumplimientos tributarios. Es de enfatizar al contribuyente que fue sujeto a una retención o percepción que debe exigir los documentos probatorios, es decir, los comprobantes de retención, comprobantes de crédito fiscal, y que a su vez estos cumplan con los requisitos formales establecidos en el Código Tributario, para que éste tenga derecho a deducirse las retenciones y percepciones a los cuales fueron afectados, además de realizarse los correspondientes registros en los libros de compras y ventas de los contribuyentes respectivamente presentados. Bueno, es así como finalizamos nuestra exposición como grupo número 2. Muchas gracias. No se le escucha, Lee. El micrófono apagado, Lee. A las 5:37 finalizó la exposición. Vaya, entonces vamos a continuar con el otro grupo. El problema aquí es de tiempo. Bueno, vamos a ver. Tenemos el grupo 3. Landaverde, Escobar, Nelson, Adonai. Presente, licenciado. Mena Valle, Carla María. Presente, licenciado. Ramírez Fuentes, Kelly Maribel. Presente. No está. Ah, está presente. Vale. Ramos Carrillo, Ana Dinora. Presente, licenciado. Regalado Mejía, Jennifer Alejandra. Presente, licenciado. Rodríguez Sánchez, Mayra Carolina. Presente. Luego Vázquez Pérez, Melissa Abigail. Presente. Vaya. Entonces, ¿quién va a exponer? Kelly Ramírez y Mayra Rodríguez. Kelly Ramírez. Quiero ver Sí. dónde está Kelly. Quiero ver. Carla María, Nelson. Ah, Kelly. Va a exponer. Y va a exponer, ¿quién más dice? Mayra Rodríguez. Mayra Sánchez. Mayra Rodríguez, quiero ver. Nelson. Jennifer Alejandra Sánchez, Mayra Carolina. No encuentro Mayra. Quiero ver Nelson Adonai, Carla María, Kelly Maribel, Ana Dinora, Jennifer Alejandra, Mayra Carolina. Ella. Sí. Vaya. Y entonces son en este momento las 5:39. Comience. Te lo voy a poner. Ya pueden ver la presentación. Okay. Sí se ve.
Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a hablar sobre la importación y la exportación. La importación, para poder determinar los pasos a seguir por los usuarios en el proceso de importación, se limitan acciones que corresponden a los mismos usuarios que deben de realizar. Eso se comienza con la obtención de los documentos y luego interactuar con ellos, ¿verdad? Y con la aduana para iniciar el proceso del despacho de la mercadería que se está importando, con la finalidad de obtener el ingreso de la mercadería a nuestro país. Toda persona natural o jurídica que desee importar en El Salvador debe contar con los documentos de compra o propiedad de los bienes y con los del transporte de las mercaderías que las ingresan, debiendo con esto obtener el número de identificación tributaria de parte del importador, en el cual se tramita en la unidad de atención del contribuyente en el Ministerio de Hacienda. Para realizar una importación se hace un examen previo o una verificación. Esto consiste en un proceso en la facultad que puede ser por el usuario, que revisa primeramente la mercadería para estar seguro a la hora de llenar los documentos, las características y todo pues lo que se está importando. Y para efectos del llenado de la declaración de las mercaderías. Y también esto puede ser designado a un agente aduanero, que lo contrata pues la persona que está importando la mercadería. Esta operación podrá ser realizada siempre y cuando las mercaderías se encuentren en los depósitos temporales aduaneros. En el artículo 74 del Código Aduanero y en el 311 y 312 del Reglamento del Código Aduanero, establece el procedimiento para realizar una verificación previa a esta mercadería y los requisitos a cumplir para proceder en dicho procedimiento. Para realizar estas pruebas podemos tener una extracción de muestras. Estas consisten en el proceso, bueno, se inicia solicitando a la aduana donde se encuentra la mercadería. Esto se autoriza y se extraen las muestras suficientes y pertinentes para solicitar al servicio aduanero una opinión anticipada sobre las mismas, la cual puede estar referida a la valoración, clasificación de los aranceles o del origen, cuando lo considere conveniente. Esto en virtud de algunas que requieren la presentación de muestras que permitan identificar las mercaderías y dictaminar para brindar respuestas a lo solicitado. En el artículo 315 encontramos autorizadas las extracciones de muestras previo al despacho para efectuar las consultas correspondientes. De similar forma, pueden extraerse muestras que permitan identificar las mercaderías y dictaminar para brindar respuesta a lo solicitado. Algunos documentos necesarios para la importación. Los principales referidos tenemos pues la factura comercial o ticket o recibos de la mercadería que se está importando y el documento del transporte que hace la importación de la mercadería al país. Estos dos documentos son el mínimo en el caso de las mercaderías que no requieran el cumplimiento de obligaciones o requisitos no tributarios, en lo cual se entiende como aquellos documentos que el usuario debe presentar cuando importe bienes que tienen alguna restricción y deben ser previamente autorizadas. Su importación por autoridades que intervienen en el control del comercio exterior. La recepción de los documentos.
en el acto mediante el cual el servicio aduanero recibe la declaración de mercadería o formulario aduanero y los documentos adjuntos sobre los cuales se han sustentado la declaración realizada, que es lo que les comentaba. Para poder llenar esta declaración de mercadería, se utiliza pues la factura y se hacen las verificaciones de la mercadería que se está importando, porque en esa declaración incluso le pide características de la mercadería que se está importando, peso y varios requisitos. También pide este documento del transporte que esté debidamente registrado para poder hacer las importaciones de la mercadería. Todo esto con el propósito de autorizar la operación de importación y que sea liberada por la aduana. Si las mercaderías importadas se amparan a alguno de los traslados de libre comercio vigentes, deberá adjuntarse además el certificado de origen, tomando en consideración los criterios uniformes definidos por la Dirección General de Aduanas. El FAUCA. La DUCA integra el formulario aduanero único centroamericano, utilizado para el comercio intrarregional de las mercaderías originarias, la declaración del tránsito aduanero internacional terrestre, conocida como el DUT, empleada para el tránsito internacional terrestre de las mercaderías de Centroamérica, y la declaración de mercaderías, también conocida como DUA o DM, utilizada para el comercio en terceros países fuera de la región. Este pues es un formulario aduanero que se utiliza para el registro de la importación de la mercadería. Buenas tardes. Siguiendo con el tema, vamos a hablar un poco sobre la exportación. Nos indica que en definitiva tiene como finalidad facilitar el despacho para la exportación de dichas mercaderías, está exenta del pago de tributos. La exportación definitiva no procederá para las mercancías que sean patrimonio cultural o histórico de la nación, así como otras de exportación prohibida que está en la ley, que lo declara la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural de El Salvador y su reglamento. La exportación de mercancía restringida está sujeta a la presentación de autorizaciones según corresponda. Siguiente, compañera. Toda exportación definitiva se realiza a través de teledespacho. Se entiende por teledespacho de declaraciones de mercancías y formulario aduanero único de centroamericano llamado FAUCA, el conjunto sistematizado de elementos tecnológicos de carácter informático. Y de comunicaciones que permiten, dentro de un marco de mutuas responsabilidades y mediante los procedimientos autorizados, el intercambio por vía electrónica de información y de trascendencia tributaria entre la Dirección General de Aduanas y los usuarios y auxiliares del servicio aduanero, bancos y en general, los operadores e instituciones contralores del comercio exterior. En la recepción de los documentos nos indica que es el acto mediante el cual el servicio aduanero recibe la declaración de mercancías o formulario aduanero único centroamericano, llamado FAUCA, y los documentos adjuntos como factura comercial, documentos de transporte, visado,
permisos, etcétera, con el propósito de autorizar la operación de exportación. Si los documentos adjuntos no están completos o no se presenta alguna deficiencia, el funcionario aduanero autorizado emitirá una hoja de devolución, señalando las irregularidades encontradas con su base legal. A efectos de que sean solventadas, si todo está correcto o habiéndose subsanado las irregularidades reflejadas en la hoja de devolución, se somete la declaración de mercancías o el FAUCA a un proceso selectivo o aleatorio. Dentro de la selectividad, nos indica que este consiste en someter la declaración de mercancías o el FAUCA a un proceso selectivo y aleatorio con base a gestión de riesgo, pudiendo tener como resultado una selectividad verde, amarilla o roja. La declaración de mercancías o el FAUCA y los documentos adjuntos quedarán en resguardo de la Dirección General de Aduanas, independientemente del resultado de la selectividad. Dentro de los documentos de exportación que emite CIEX El Salvador, nos indica que los de exportación que autoriza el CIEX El Salvador a través del Sistema Integrado de Comercio Exterior, CISEX, dependerán de la naturaleza del producto a exportar, país de origen y destino de la mercancía. Para familiarizar al usuario se describe a continuación cada uno de ellos y se anexan los modelos. No son válidos para efectos aduanales o cualquier autoridad relacionada al comercio internacional. Declaración Única Centroamericana, DUCA y DUCA-F. Es el único documento exigible para amparar las mercancías objeto de libre comercio en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Hace las veces de certificado de origen y de factura comercial y trasciende fronteras. El DUCA está vigente a partir del 7 de mayo del 2019, el cual es el documento que une las tres principales declaraciones aduaneras que amparan el comercio de mercancías en Centroamérica. En el número 1 tenemos el formulario aduanero único centroamericano llamado FAUCA, utilizado para el comercio intrarregional de mercancías originarias. Como número 2 tenemos el documento La Declaración para el Tránsito Aduanero Internacional Terrestre, conocida como DUC, que es empleada para el tránsito internacional terrestre de las mercancías en Centroamérica. Y como tercero, la Declaración de Mercancías, utilizada para el comercio con países fuera de la región centroamericana. Este es uno de los modelos. No sé si se puede ampliar un poquito. Bueno, no tiene mucha visibilidad, pero este es uno de los ejemplos de la declaración, los cuales se estarían presentando. Siguiente, por favor. Dentro de la declaración de las mercancías para empresas que operan en zona franca, depósito para perfeccionamiento activo o amparadas por la ley de servicios internacionales. Este sí creo que se visibiliza un poquito más, entre los cuales se dice que es el formato de declaración de mercancías de exportación simplificada. Entre ellos podemos visualizar una parte de la información que solicita, que es nombre o razón social y dirección del exportador. Como punto 2 solicita los fardos postales, ¿verdad? 3, el número de referencia, la fecha en que se está realizando el proceso, el código del declarante, el modelo de la declaración, el régimen, país al cual se va a exportar, país de destino, aduana en la cual será o saldrá la mercancía, localización de dicha mercancía, el total de la factura, modalidad de la cual será realizado, que en este caso sería teledespacho de mercancías, como el ejemplo que estamos mostrando,
y el total de bultos. También obtenemos el documento de transporte, partida arancelaria, la descripción de la mercancía. Este sería uno de los modelos de los cuales estamos presentando la declaración de mercancías. Siguiente, compañero. Eso sería todo de nuestro grupo, licenciado. Gracias. Siempre me olvida que apaga el micrófono. Son las 5:55. A las 5:55 terminó. Ahora el grupo 4. Vamos a ver con el grupo 4. Quiero ver aquí, solo lo voy a poner 5:55. Grupo 4, López Contreras, Eduardo Enrique. Buenas noches, licenciado. Presente. José Eduardo Martínez Valiente. No está. Buenas noches. Presente. Bueno. Mendoza Rosales Ana Carolina. Presente, licenciado. Luego tenemos Delmi Elizabeth Navarro Pano. Presente, licenciado. Navarro Rivas Ivania Patricia. Presente, licenciado. Tania Hernández Flor Sabina. Buenas tardes, presente. Ramos López Jersey Judith. Buenas noches, presente. Y Rodríguez Aguilar Claudia Stephanie. Presente. ¿Puedes poner? Claudia Stephanie Rodríguez. Yo voy a exponer. Claudia Stephanie. ¿Solo usted? Junto con mi compañera Ivania Navarro Rivas. Ah, ya. Ivania, aquí está. Vaya, entonces son... vamos a poner inicio. 5:58. Entonces, comencemos. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Stephanie Rodríguez, representando al grupo número 4. Nuestro grupo, ¿me podría poner la primera línea, compañera? Bueno, el tema que les vamos a exponer el día de ahora es el impuesto al valor. No sé si logra ver la diapositiva. No se ve en este momento. Hoy sí. Gracias. El tema que a nosotros nos ha tocado exponer es el impuesto sobre las bebidas alcohólicas. Entonces les voy a explicar un poquito qué es el ad valorem. Se dice que se aplica a los derechos y a las tasas que se basan en el valor de un producto. Entonces dice que el ente fiscalizador de la supervisión y recaudación en el Ministerio de Hacienda aplica de impuestos y declaración. La base de imponible al artículo 43. Se dice que el artículo 43 dice que es la base del impuesto al valor del precio de venta al público. También dice que todas las bebidas alcohólicas producidas en el país o importadas se establecen los siguientes grámenes. El literal A dice que va a haber un impuesto del valor y también hay un literal B que dice que el impuesto sobre el contenido del alcohol a pagar será de una tasa del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que a todas las bebidas, ya sea alcohólicas, sodas, todas las bebidas que sean, siempre se les va a aplicar sobre el precio una tasa de interés que será ya establecida por el Ministerio de Hacienda.
También dice que el registro de control tendrá esos controles a todas las entidades que tengan la disposición de todas estas bebidas. Dice que el registro de control, los sujetos pasivos podrán utilizar el registro de control de inventarios establecidos en los artículos 142 y 142-A de Código Tributario, el cual se le agregará una columna separada para llevar los datos del precio sugerido de venta al público. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte del precio agregado que el Ministerio de Hacienda o el control que ellos desean tener, al público va a ser muy diferente al precio que se le estará dando al comprador, porque ya va a ser un precio que se va a establecer. Luego dice que el impuesto del valor para el logro del bien común del Estado debe cumplir determinadas funciones. Se le reconoce como funciones tradicionales la defensa nacional de la administración de justicia, el ejercicio político y el cuidado de la hacienda. Entonces, aquí más que todo nos habla del impuesto específico, que dice que son utilizados por la mayoría de países para obtener fondos que le ayuden a suplir el gasto público que generan con el consumo de bienes y servicios. Entonces, lo que tratan con este impuesto es de suplir un valor que pueda ayudar a los fondos a obtener fondos para poder cumplir gastos que todavía el país en sí no logra llenar. Por eso es que se le pone este impuesto a las bebidas. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Hola, ¿me podría? Gracias. También dice que la ley reguladora de la producción y comercialización del alcohol y de las bebidas alcohólicas dice que reseña de algunas leyes que fueron implementadas para regular la industria del alcohol y bebidas alcohólicas en el país. Cuando hablamos de la regulación, quiere decir que no a todas las personas se les puede suplir o distribuir las bebidas alcohólicas, sino que ellos tienen que ir al Ministerio de Hacienda a hacer los trámites correspondientes para poder ellos distribuir eso a las personas que consumen las bebidas alcohólicas. También dice que el título del Código Fiscal emitido por Decreto Legislativo de fecha 8 de julio de 1916, publicado en el Diario Oficial número 262, tomo 81 de la fecha 5 de noviembre del mismo año, establece todas estas reglas y mandamientos que se deben de cumplir. El reglamento de licores emitido por decreto legislativo de fecha 8 de julio de 1916, publicado en el Diario Oficial también, siempre en el tomo 216, tomo 81 de la fecha 5 de noviembre del mismo año. Las legales vigencias relativas a la producción y comercialización de alcohólicos y bebidas alcohólicas, además de su antigüedad, proliferación y complejidad, dolencias de varianza, de vacíos evidentes que no permitan a las autoridades competentes realizar los controles efectivos, uniformes y objetivos para evitar prácticas en detrimento de la salud pública y de la recaudación fiscal. Lo que el Ministerio trata es de tener un control sobre todo todo lo que es la distribución de alcohol, porque al no llevar ese control es donde se puede perder todo lo que es el registro del impuesto del valor. Los impuestos específicos, dice que los contribuyentes especiales
consideran dentro de la legislación salvadoreña como tributos, convertidas por la tal razón en pago de forma obligada, poseen la legislación propia y especiales para la existencia al final de las transformadas en obras en beneficio. Era lo que les explicaba. Más que todo este impuesto se trata de, al aplicar este impuesto, lo que se trata de lograr es obtener fondos para suplir gastos o necesidades que el gobierno o el gobierno más que todo no logra cumplir con todos los servicios que se han producido. Luego dice, inscripción en registro especial de contribuyentes de los impuestos específicos del valor. El objetivo, inscribir a las personas naturales y jurídicas que resulten obligadas a inscribirse en el registro especial de contribuyentes de los impuestos específicos al valor o efectuar cualquier trámite relacionado a este. Lo que tratan de concientizar es que todas las personas tengan que inscribirse para poder llevar exactamente un orden a lo que es este impuesto, a lo que es la tasa de impuesto contra las bebidas alcohólicas. La base legal, según el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización de Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, 13 de la Ley gravemente relacionada con el control y regulación de armas de fuego, municiones, exposiciones y artículos similares, el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Bebidas Gaseosas, isotónicas, fortificantes o energizantes, jugos, entre otros. Los requisitos son presentar el formulario F-212, completándolo en los apartados correspondientes, presentar tarjeta original de registro de contribuyente, el número SR, ¿verdad? Y comparecer personalmente en el contribuyente, representante legal o apoderado con DUI original y fotocopias para confrontarlo en su defecto fotocopiado certificadamente. Siguiente. Procedimiento general. Las personas naturales o jurídicas que resulten obligadas a inscribirse en el registro especial de contribuyente de los impuestos específicos al valor deben presentar con la documentación permitente con las áreas de atención respectiva. El Código Tributario. El artículo 279 nos dice que las disposiciones legales contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y a la prestación de servicios, impuesto de cigarrillos, impuestos específicos al valor contenidos en la Ley Reguladora de la Producción y la Comercialización de Alcohol, de las bebidas alcohólicas y del impuesto de las bebidas de la gaseosa simple, endulzadas. Más que todo aquí en lo que es el código tributario, lo que trata es de que a todas estas bebidas, ya sean endulzantes, bebidas energizantes, alcohol, llevar exactamente lo que es el registro de todo lo que es los impuestos. ¿Cómo podemos sacar el impuesto? ¿Cómo ellos sacan el impuesto? El Ministerio de Hacienda, ¿cómo lo aplica? El cálculo del valor es el rendimiento del volumen en litros por precio, más el precio de venta por el precio sugerido, más el impuesto. En este caso, yo estuve investigando que aquí en El Salvador, no sé si en El Salvador, aquí el valor agregado es del 5%, ese es el impuesto sobre el precio que le sugieren, más el impuesto del 5%. Siguiente, por favor. Luego dice que las obligaciones del contribuyente son del IVA, declaración de impuestos específicos al valor, contribuyentes especiales,
declaración de impuestos específicos y contribuyentes especiales, formularios el 06, artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre Bebidas Gaseosas Isotónicas. Ahí más que todo nos habla a todo lo que hace referencia a todo lo que le tenemos que agregar el IVA sobre las bebidas, el alcohol, las bebidas alcohólicas, perdón, y nuevamente las bebidas de las cuales he estado hablando. Mi compañera les va a continuar explicando sobre los formularios. Entonces, muy buenas noches, no sé si me escuchan. Iván. Sí, la escuchamos. Ese es el formulario F6 donde se hace la declaración de los impuestos específicos, ad valorem y la contribución especial. Dice los informes de impuestos específicos y ad valorem, productores e importadores de bebidas alcohólicas, alcohol etílico potable y cervezas, bebidas gaseosas, isotónicas, fortificantes o energizantes, jugos, néctar, refresco y preparaciones concentradas o en polvo para elaboración de bebidas, que es el formulario F955. Este es el formulario F988, informe de impuestos específicos y ad valorem, productores e importadores de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares, productores de tabaco y productores, importadores e internadores de combustible son los que presentan ese tipo de formulario. Ahora le hablaré un poco sobre la ley del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces. Hecho generador, el artículo 1 dice que se grava la transferencia de bienes raíces por acto entre vivos, salvo las excepciones siguientes. La adjudicación de bienes en la disolución de sociedades, cuando el adjudicatario fuere el mismo socio que las aportó a la sociedad. Numeral 3. La cesión de derechos hereditarios hecha con anterioridad a la aceptación de herencia de parte del cedente. El objeto del impuesto, según el artículo 3, dice que se presume que el valor real o comercial de los bienes enajenados no podrá ser inferior al establecido de conformidad con las reglas siguientes. Numeral 1. No puede ser menor del resultado obtenido de multiplicar por 12 el valor de cualquier alquiler o de la producción anual corriente real o estimada de dichos bienes al tiempo de la enajenación. Si el inmueble estuviera arrendado parcialmente por la combinación de ambos métodos, si se tratare de bienes gravados, sumando el valor de la deuda garantizada en una tercera parte del mismo. El artículo 7 también nos habla sobre la declaración, que dice que los sujetos obligados al pago del impuesto deberán presentar una declaración escrita y firmada en un formulario redactado y distribuido por la Dirección General dentro de un plazo de 60 días y con las formalidades prescritas en la ley, acompañada de un testimonio de la escritura de enajenación, certificación del acta del remate o del auto de adjudicación con sus respectivos casos. El término de la presentación de la declaración, según el artículo 8, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la escritura pública y la certificación del acta de remate o acto de adjudicación en su caso, deberá presentarse la declaración respectiva en cualquier delegación fiscal. La inscripción, según el artículo 9, cuando se presente la inscripción en el registro de propiedad raíz e hipotecas, un instrumento de lo que expresa
el artículo 6 de esta ley. Deberá el registrador exigir la entrega del duplicado del recibo, sin la cual no podrá verificar la inscripción solicitada. El pago del impuesto, según el artículo 20, el impuesto autoliquidado deberá pagarse entre los 60 días siguientes a la fecha de la enajenación del mueble y deberá hacerse tal pago en las colecturías correspondientes en bancos, agencias o sucursales bancarias autorizadas por el efecto. La breve descripción sobre la transferencia de bienes raíces consiste en el registro que se hace de los actos jurídicos sobre bienes inmuebles relacionados con la transferencia, transmisión, gravamen, cancelación y anotación de los mismos productos del ejercicio o afectación de los derechos reales por medio de los diferentes títulos jurídicos. El registro social de los inmuebles, según el artículo 49, dice que es un registro social de inmuebles que se cobrará en tasas establecidas para el registro de la propiedad raíz e hipotecas. Para cada una de las inscripciones tiene cancelaciones u otros servicios registrales indicados en el artículo anterior, donde dice que cuyo valor no exceda de $10,000 se pagará el 25% de la tasa establecida en dicha disposición. Por cada certificación de una inscripción, 5.71. Por cada inscripción o cancelación de anotaciones preventivas de cualquier naturaleza, 5.71. Por cada certificación de un plano de notificación, 8.86 más 14 centavos por cada lote comprendido. Y los aranceles, según el artículo 48, el literal A dice que las compraventas, donaciones, adjudicaciones o daciones en pago tendrá una fracción de 63 centavos. En igual caso, las hipotecas abiertas por cada 70 o fracción de 70 de dólares serán 63 centavos. Ahora, sobre la ley del impuesto especial sobre los combustibles, la base imponible, el artículo 3, el impuesto al valor se aplicará sobre el precio de referencia de los combustibles al consumidor final, que publicó el Ministerio de Economía trimestralmente en el Diario Oficial, el cual regirá para el trimestre siguiente. En la actualidad, los consumidores pagan 4 impuestos por galón de combustible. El impuesto que se paga por gasolina, numeral 1, impuesto del Fondo de la Conservación Vial, conocido como FOVIAL. Actualmente son 20 centavos por galón, tanto para gasolinas como por diésel. El Estado lo utiliza para la reparación y mantenimiento de las carreteras. Este impuesto se va directo a una partida especial del Ministerio de Hacienda, creada para la conservación vial. Son alrededor de 6 millones mensuales. El segundo impuesto es el valor agregado, el IVA. El consumidor, paga el 13% por cada galón que compra. Este impuesto es porcentual y se aplica a cada galón de combustible, independientemente sea gasolina o diésel. Si el precio del combustible fuese de $3 el galón, el IVA se le sería 30 centavos. Eso implicaría que cada mes el Estado erogaría por lo menos 12 millones de impuestos. El tercero, impuesto de fondos de estabilización y fondo económico. Se aplica a la gasolina y son 16 centavos por galón. Es usado para pagar el subsidio al gas propano de uso doméstico. Este impuesto se dice que se creó en 1981 por la Junta Revolucionaria de Gobierno de ese entonces y su fin primero fue subsidiar los costos del conflicto armado y ahora el subsidio del gas. Número 4, impuesto a la importación de combustible. Este tributo es del 1% aplicado al precio
al precio CIF, que es costo más seguro más flete. Por ejemplo, si el precio CIF de la gasolina en este momento fuese de $3, entonces diríamos que el importador paga al Estado 0.03 centavos, que estos fondos sirven para el Estado para operativizar las importaciones del petróleo en el puerto de Acajutla. El artículo 1 de esta ley dice que tiene por objeto gravar con un impuesto al valor a los combustibles, que dicho impuesto se causará una sola vez y se pagará en una forma y cuantía determinada de esta ley. Ahora, sobre las contribuciones especiales al turismo, según el artículo 67, las contribuciones especiales para la promoción del turismo tienen como hechos generadores las contempladas en el artículo 16 de la ley, las cuales son, literal A, el pago del alojamiento en un establecimiento que preste tales servicios, y la salida de territorios nacionales por vía aérea. El hecho generador por alojamiento, según el artículo 68, el sujeto pasivo es la persona natural, jurídica o sucesión o fideicomiso que efectúa por pago la prestación del servicio. El otro es el hecho generador por la salida del territorio nacional. Según el artículo 75, la tasa del hecho generador de salida del país constituye una cantidad fija de $7 que se cobrará por cada salida y por cada persona natural de dicha cantidad independiente de los derechos de embarque y servicios migratorios. Forma de documentar la contribución según el artículo 78. El monto de las contribuciones especiales en el pago de alojamiento del país deberá especificarse por separado en el comprobante de crédito fiscal o factura equivalente autorizado por la Administración Tributaria. El valor de dicha distribución se detallará en una fila o casilla separadamente del precio de la prestación del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Los contribuyentes que están autorizados por la Administración para la emisión de otros documentos legales en sustitución de facturas también consignarán el valor de la contribución especial por separar los documentos que lo imitan. Como conclusión, podemos decir que es muy importante conocer bien de qué se trata la normativa técnica, legal y aplicable sobre los impuestos específicos. Así, de esta forma, se puede prestar un servicio de mejor calidad y estar a la vanguardia de la información que permita a los contribuyentes tener una certeza del control de las operaciones que se efectúan y realizarlas de manera eficiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Son las 6:23. Solo una cuestión. Yo creo que deben de prepararse mejor porque se ponen a leer y ni leer pueden siquiera, ¿va? Entonces, yo les voy a poner la nota que se merecen. He sido bien flexible en la anterior unidad por las circunstancias que se dieron, pero hoy sí les voy a poner la nota que se merecen. Además, ustedes saben que hoy no les digo nada, pero saben que deben de encender la cámara, porque ahí hay un ítem que dice que se valora la presentación, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber cuál es la presentación? Ahí 0 le voy a poner, porque ¿cómo sé, pues? Y la otra cuestión es que veo que no se están adecuando al tema. Por ejemplo, este grupo 4, recopilación y descripción de todos los formularios utilizados en tributos especiales, impuestos al valor, transferencias. Entonces, no es lo que menos hablaron, y así los demás grupos. O sea, la cuestión es que deben de adecuarse y exponer sobre el tema, porque si se ponen a hablar de impuestos específicos al valor, decir que el 5% es una tasa de interés, o sea, me van a disculpar. Yo ya les di las clases de los impuestos específicos al valor. Son diferentes leyes, tienen diferentes tasas y no es igual. Y concluir sobre el hecho generador del impuesto sobre la renta
nada que ver, ¿verdad? O sea, hay que adecuarse al tema cada quien. Entonces yo espero que el próximo jueves las exposiciones estén mejor y que se adecúen al tema que les ha tocado, porque ahí se dijeron una serie de datos completamente incorrectos. Lamentablemente que el tiempo no. Pero yo ya les di las clases de impuestos específicos de valores, de los impuestos a los combustibles, al turismo, y eso va a salir en la evaluación, ¿verdad? Esas clases van a salir. Entonces, les pido que sean un poco más responsables con la exposición, que se preparen, porque si vienen a leer y ni leer pueden, es complicado, ¿verdad? Y además no encienden la cámara y se ponen a divagar. Por ejemplo, el impuesto sobre transferencia de bienes raíces, nada que ver con los registros que se pagan por ir a inscribir los inmuebles. Eso nada que ver. Eso, es un impuesto directo, no es una tasa de registro que se paga por ir a inscribir los inmuebles, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones las digo porque en el examen yo les voy a sacar esos temas y no vayan a salir con cuestiones que nada que ver, ¿verdad? Y la exposición, bueno, el trabajo y la exposición vale 50%. Y yo, igual, si en el trabajo no han investigado el tema que les corresponde investigar, también les voy a poner la nota que se merecen. Así que espero que se mejoren las exposiciones el próximo jueves, que enciendan las cámaras y que si lean, pues por lo menos lean bien y no se pongan a divagar código fiscal, o sea, eso no existe actualmente, fue histórico. Bueno, entonces, las notas también ayer las subí, sí que me costó porque muchas de las personas que fueron al seminario taller no subieron los recibos. Hasta el domingo por la noche me enviaron el listado. Muchos no aparecían en ese listado y bueno, fue donde me complicó. Así que cuando ya tuve la información, subí las notas. Y inicialmente solo 16 habían subido sus trabajos y después salieron 25 cuando yo amplié el plazo hasta el día viernes. Entonces, bueno, ya no acepto reclamos porque se les dio un plazo para que subieran el trabajo del seminario taller. Si alguien se quedó ahí fuera, pues lo voy a lamentar mucho porque para eso se les dio un plazo. Así que les agradezco las exposiciones. Espero que los próximos grupos se esfuercen un poquito más en la exposición y que no vengan a decir datos que no son correctos. Y espero que también en los trabajos hayan desarrollado los temas que se les dejaron, que no salgan con que el registro de la propiedad de raíz hipoteca, que nada que ver, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos. Pasen feliz noche y nos vemos el jueves. Las exposiciones van a terminar el siguiente martes. Hay una persona que va a ser diferido. El jueves vamos a hacer el diferido en la hora clase. Entonces, si no tienen comentarios o consultas, son las 6:29 en este momento. Si no, pues muchas gracias. Pasen feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias.